Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo. Soy la psicóloga Zaira Q. Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas, y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, que están presentes en este evento. Saludo con mucho agrado, el día de hoy estaremos hablando sobre el racismo y la discriminación en el marco del Día de la Raza, para lo cual contamos con la presencia de la maestra Carolina Santos. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática en el equipo de los consultorios psicopedagógicos que ha preparado para esta ocasión. Antes de presentar a nuestra invitada, cedo el micrófono a la maestra Perla Karina. Muchas gracias, Ay. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a su espacio. Quiero agradecerle a los alumnos que fieles a este espacio están el día de hoy tomándose el tiempo de escuchar esta plática. A los profesores que también nos acompañan, muchísimas gracias. A los invitados especiales, por supuesto, muchísimas gracias. Gracias a mi equipo de los consultorios, a estos 10 psicólogos que trabajan las unidades de atención psicosocial. Muchísimas gracias, chicos, por este esfuerzo de día a día y que se ve reflejado todos los viernes en un programa más. Muchas gracias también a nuestra invitada del día de hoy, a la maestra Carolina Santos, por poner en la mesa estas reflexiones sobre esos temas tan importantes como es la discriminación y el racismo, que creo que parten del desconocimiento, de la mala información y de la falta de educación, y que más que la institución educativa, que es la Universidad Juárez, ayude a que estos temas se combatan. Muchísimas gracias, sea bienvenida, maestra. Esta es su casa y les dejo los micrófonos. Muchas gracias, Ay. Adelante. Gracias, maestra. Y bueno, ahora presento a quien nos facilitará la entrevista, la maestra Carolina Santos. Ella es egresada con el título de experta en pueblos indígenas, de Derechos Humanos y Cooperación Internacional. Tiene un posgrado ofertado por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y la Universidad Indígena Intercultural UII del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Es maestra en Humanidades, Ética Social por la Universidad Autónoma del Estado de México y es licenciada en Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural del Estado de México. Actualmente es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como consejera ciudadana indígena. Es conferencista sobre derechos humanos a nivel nacional e internacional por las instituciones de educación pública y privada. Ha sido entrevistada por medios de comunicación como El Universal, Excelsior TV, Noticieros Televisa, Edomex, entre otros. Por su labor, diferentes medios han escrito sobre ella, como La Jornada Barrio, El Impulso del Estado de México, entre otros. También es fotógrafa, videógrafa. Entre las distinciones que han reconocido su trabajo se encuentran el Premio Estatal de la Juventud 2018 en la labor social, Premio Nacional de la Juventud 2017, como distinción en Derechos Humanos, diploma por parte del Gobierno del Estado de México en diciembre de 2017. Por haber obtenido el Premio Nacional de la Juventud 2017, también tiene un galardón Mukira 2017 en la categoría Jóvenes que Inspiran Igualdad de Género. Tiene una presea por el doctor Fernando Orozco Iberra 2017 y, bueno, otro premio al mérito juvenil por el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, el Estado de México. Les recuerdo silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que fluya mejor la transmisión. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios durante la entrevista. Pues demos inicio. Bienvenida, maestra Carolina Santos. Es un placer tenerla de vuelta aquí en casa, en esta máxima casa de estudios de los tabasqueños, de los y las tabasqueñas. Maestra, yo quisiera conocerle un poco más. Estuve leyendo un poco sobre su semblanza y me gustaría compartirle a las personas que están escuchando esta entrevista, y que el tema es súper interesante sobre el racismo y la discriminación.
A mí me gustaría, maestra, que usted se presentara nuevamente con su nombre, y por aquí nos comenta que es mujer Mazahua, pero hay una palabrita que no sé cómo pronunciarla. Me gustaría que usted nos compartiera cómo se pronuncia y esta parte de su vida, de su infancia, que la motiva a usted a compartirnos todo su conocimiento y sabiduría. Chimney te llaman que hiñeco y me dije pues Chusgo Carolina Santos II, y me entumó allí, lo mundo, y Chuchigo Ñato. Muy buenos días o tardes ya a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Carolina Santos II, soy mujer Mazahua, Ñato, de San Felipe del Poreso, Estado de México. Es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Y bien, parte de lo que a mí me ha motivado el poder estar en estos espacios compartiendo con muchísima gente, como en este momento con ustedes, es que desde mi infancia empecé a notar determinadas prácticas discriminatorias hacia las mujeres en mi comunidad. Una de ellas me impactó a mí de manera directa, que fue el hecho de no poder seguir estudiando. Bueno, más bien me prohibían no continuar estudiando una vez que egresé de la primaria. Entonces, este acto fue por una parte por la cuestión económica de mis padres y por otra por mi género, por el hecho de ser mujer. En la comunidad pues existen muchos usos y costumbres. Muchas de ellas denigran los derechos humanos. Tal es el caso del derecho a la educación para las mujeres, que es uno de los derechos un poquito difíciles de garantizar hoy en día para todas las mujeres en los pueblos originarios. Y pues bueno, hoy muy contenta de poder compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con el racismo y con la discriminación. Cosas que florecen todos los días en nuestra vida y que están ahí, que permean y que también generan cierto daño en las personas, y por eso es importante hablar de este tema. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y pues bueno, de verdad confío en que puedan enviar sus preguntas, a que no se queden con ninguna duda, que aprovechemos todos y todas esta oportunidad de diálogo que tenemos aquí. Muchísimas gracias a la psicóloga Zaira, a la psicóloga Gaby por considerarme para este espacio de diálogo, y pues desde luego también para la universidad, porque creo que estos espacios son fundamentales para crear una ciudadanía con un pensamiento más crítico, con una calidad humana más sensible. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, y pues adelante, psicóloga Zaira. Muchísimas gracias por compartir esta parte de su vida, maestra. Para mí es necesario, porque me parece que es interesante que todas las personas, sobre todo los estudiantes que nos están escuchando, sepan que gran parte de la inspiración de lo que hacemos hoy en nuestras vidas es gran parte de lo que fuimos ayer. La historia tiene mucha influencia en lo que hacemos el día de hoy, y en esta toma de conciencia que vamos tomando día a día nos va abriendo caminos para ser la persona que somos y compartir con otras personas. Maestra, tengo una pregunta bastante interesante. Creo que usted es la experta en estos temas. Me gustaría saber qué es el racismo y la discriminación. Bueno, antes de empezar, comentarte que de pronto te escucho cortada. El internet es tuyo. Espero que eso no nos dificulte un poquito el diálogo, pero bueno, voy a compartir un poquito sobre estos dos fundamentales para este diálogo. El racismo es una de las manifestaciones humanas negativas que han generado situaciones muy dolorosas a lo largo de la historia. Se refiere a la forma de pensar de las personas, o bien en su forma de actuar, o de ambas, describiendo actitudes, ideologías, prácticas sociales. Entre todo esto, lo que gobierna el racismo, podríamos decirlo, es una idea errónea sobre lo que es una superioridad de grupos humanos, es decir, una determinada raza
en comparación con otras razas. Hay muchos teóricos que dicen que este término surgió a partir del siglo XVIII y que empieza a fortalecerse más en lo que es el siglo XX. Entonces, algunos han empezado a crear como una clasificación para poder observar más a detalle cuáles son sus implicaciones sociales, y nos dicen que el primero de ellos es que hay elaboraciones de doctrinas y de ideologías para poder compartir estas formas de pensar, de ser y de actuar. También esto genera, por otra parte, un prejuicio en las opiniones y en las actitudes. Asimismo, hay conductas y prácticas que se relacionan de manera directa con lo que es la discriminación, la segregación y lo que conlleva también a la violencia. Es una situación que tenemos que identificarla principalmente porque lo que hace es empezar a crear distinciones, clasificaciones de quién encaja en qué determinadas circunstancias, y eso tiene mucho que ver con un concepto todavía anterior que es la raza, la idea de raza. Creo que en la humanidad ha habido muchas construcciones erróneas que debieran irse depurando porque hacen daño a la gente. Entonces, la raza es un concepto flexible utilizado para nombrar a las personas de un grupo de acuerdo a diversos factores, como los antecedentes ancestrales y su identidad social. También se utiliza para identificar a las personas de un grupo que comparten un conjunto de características visibles, como el color de la piel, como los rasgos faciales, la estatura, cosas muy específicas que caracterizan a un grupo de determinada ubicación geográfica, podríamos decirlo, de determinado continente. Pero a pesar de estos rasgos visibles, es importante decir que estos están influenciados por genes. La mayoría dice que el fundamento más utilizado para empezar a hablar de razas es que existe una supuesta validación científica para poder decir que hay determinados genes superiores o mejores unos en comparación con otros. Entonces, se empieza a crear una ideología por esta razón, y muchos científicos creen que la raza debe ser descrita más exactamente como una construcción social y más que biológica, porque es un constructo imaginario que nos han empezado a inculcar por diferentes espacios, por diferentes medios, y que nos hacen creer en nuestro interior y en nuestro ser que realmente existe. O sea, es un imaginario que puede ser deconstruido en la medida en que haya voluntades para esa deconstrucción. El término de raza ha sido utilizado históricamente para establecer una jerarquía social. Eso es muy importante señalarlo. Ha sido utilizado también para esclavizar a seres humanos, como a las poblaciones afrodescendientes. Los grupos sociales no tienen límites definidos, pero tienen una relación borrosa e imprecisa por la variación genética humana y los grupos de población en todo el mundo. Me gusta muchísimo hablar de esto porque quienes hemos tenido la oportunidad de formarnos, de ir a espacios académicos como lo es la Universidad Autónoma de Tabasco, me parece que hemos tenido esa oportunidad de conocer un poco la historia, y en la historia nos muestran antecedentes de cómo es que utilizando el fundamento de la raza con el racismo y las clases sociales y la economía y el poder, han empezado a ver genocidios humanos, como ha sido lo que es la matanza de los judíos por el liderazgo de Hitler, que es uno de los más atroces en toda la historia humana, y que su fundamento justamente era la raza, ¿no? Que había un raza superior y que esta raza debía ser, chéquenlo bien, debían tener estas personas, de la cual Hitler se consideraba hombres,
rubios, de ojos azules y debían tener determinada estatura. Es sorprendente ver cómo es que existen múltiples narraciones que nos dicen que había un tipo de medición para las personas para ver qué tan pura era la raza, para ver qué tan dignos eran estas personas para poder ser nombradas como personas y pertenecer como que a este grupo elite de dominio, de poder y de quienes supuestamente tenían el derecho a ser tratados con dignidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los judíos, Hitler decía que era una raza venenosa, que vivía a costa de otras razas y que los debilitaba. Y otra cuestión ya más reciente es lo que vimos con un asesinato que se cometió recientemente en Estados Unidos, que creó el movimiento de Black Lives Matter. Es un movimiento muy reciente y que, aunque hay una gran diferencia histórica, el factor que movió actos inhumanos ha sido nuevamente el racismo, el creer que por ser blanco, por ser güero, por ser de determinado color nada más, se es superior a los otros. Entonces, el racismo, en principio, de esta clasificación por color, por origen, por ancestralidad, y que ha dado una idea equívoca de que son superiores, de que valen más y que merecen más, y que ellos son quienes tienen dignidad. Ahora, la cuestión que tiene que ver ya con la discriminación se enfoca más a un trato diferenciado, y ese trato diferenciado se puede dar dentro de ese mismo grupo de raza superior, podríamos decirlo. Pongamos un ejemplo tan básico, el trato que se le da a las mujeres. Poblaciones de primer mundo, mencionadas así históricamente como Europa, como Estados Unidos, quienes tienen una amplia población de gente rubia y que en las mismas familias, pese a que sean rubios de ojos en color azul y que la altura sea muy alta según los digamos que los criterios que manejaba Hitler y que muchas personas ahorita consideran como estos caracteres de belleza que son como los más válidos, los más aceptables y los más deseados. En estos mismos grupos no existe un trato igualitario, existen tratos segregados donde por el género, por el hecho, por ejemplo, de ser mujer, se tiene menos derecho, menos valía y menos oportunidades que los varones. Entonces, la discriminación es una situación ideológica que genera conductas, podríamos decir que es la materialización en la vida real de las personas del racismo, porque si el racismo es la concepción del imaginario que tenemos en nuestra mente, ya la discriminación es la materialización de ese pensar. Entonces, hace que la gente empiece a tratar de manera diferenciada a la gente, sin importar la clase, sin importar el color, sin importar la ubicación geográfica. Esto lo he visto mucho, por ejemplo, en las mismas comunidades originarias. Me he dado cuenta cómo es que determinadas personas denigran a las otras personas porque tengan, no sé, por ejemplo, poco dinero, porque tengan menos oportunidades o que no hayan estudiado, o porque tengan una mejor alimentación que otros, porque su casita esté mejor, porque hablen determinado idioma, porque vistan de determinada forma, aunque no sea, digamos que muy significativo, no decirlo, sino, o sea, la gente es muy sensible a caer en situaciones de etiquetar a la gente en su valor por lo que tiene, por lo que sabe, más no por lo que es, en la esencia humana, que es el ser persona. Entonces, yo he visto mucha discriminación en las comunidades originarias, por ejemplo, hacia las personas que poseen alguna discapacidad. Entonces, vemos cómo es que
La discriminación permea en todas las esferas sociales y el racismo es esta lucha de clase, de superioridad, de dominio, y también es una forma de encajonar determinados privilegios o de poder poner encima unos de otros esos privilegios, ¿no? Y también de poder demostrar el dominio del poder, de la economía, del estatus. Eso es, a grandes rasgos, la diferencia entre lo que es el racismo y la discriminación. Excelente, excelente. De verdad que hay muchísima historia, muchísimo sustento, maestra. Todo esto que nos está diciendo con una pregunta, con una sola pregunta, imagínense todo lo que hay por trabajar. Hay otra preguntita, maestra, que me gustaría nos compartiera. ¿Por qué el racismo ha existido en todos los tiempos? Bueno, les decía hace un momento que hay unos estudiosos que nos dicen que empieza desde el siglo XVIII, que en el siglo XX se empieza a fortalecer, principalmente por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, creo que existió en todos los tiempos y que no es nada nuevo. Yo creo que en el siglo XVIII y en el siglo XX empieza a hablarse del tema. Se le empieza a poner nombre a este tipo de conductas y se empiezan a generar estudios de análisis, por ejemplo, ¿no? Y entonces se le empieza a poner nombre a estos actos porque hay que nombrarlos tal cual son. Pero este constructo de imaginario social, de quién es más, quién vale más, quién tiene más y quién merece más, no creo que sea nada nuevo. En mi opinión, ha existido en todos los tiempos y se renueva cada día. ¿Por qué? Porque sigue existiendo hasta nuestros días. Entonces, existe. ¿Por qué? Porque me parece que el racismo es un mal social que se renueva a través de la gente en la cotidianidad, a través de actos tan sutiles, a través de conceptos que vamos viendo en nuestra vida cotidiana, como lo es el quién vale más, el qué valor le das a una cosa, qué valor le das a una persona, se renueva porque las personas siempre estamos buscando diferencias, y la diferencia es justamente lo que ha hecho esta clasificación de clases, y también de todas las personas siempre estamos queriendo tener poder, siempre estamos queriendo tener economía, siempre estamos queriendo tener bienes, y siempre estamos buscando comparación en esas diferencias. ¿Qué hay de más o de menos en esas comparaciones de diferentes tipos que nosotros vayamos generando en la continuidad? Y también estos actos de racismo enseñan. La gente no nace aprendiendo a ser racista. La gente, Madiba, el presidente Madiba lo decía, ningún niño nace siendo racista. Porque todos nos vemos como iguales. Observemos un mundo viral hace no mucho tiempo, donde hay dos niños que quiero suponer que eran amiguitos, que están en una calle y corren los dos a abrazarse. Uno de ellos es de herencia afrodescendiente, otras es rubio el niño, pero es hermoso ver cómo ellos van, se reúnen y se dan un abrazo que transmite muchísima inclusión, que transmite igualdad, y que entre ellos no hay ninguna lucha, hasta al menos en ese momento, ¿no? No hay una lucha ideológica en sus mentes, y simplemente se ven como un niño que igual a ellos, con que tienen la oportunidad de jugar, de compartir, y que si le preguntaran tal vez, ¿no?, quién vale más o quién vale menos, posiblemente dirían que los dos valen lo mismo. Entonces, ¿por qué? Tal vez un niño nos haría una analogía desde el punto de, bueno, pues yo lo veo y siento que me estoy viendo a mí mismo. Él tiene ojos igual que yo, tiene pelo, tiene una nariz, tiene una boca, tiene sus manos, corre, juega, ríe, come, va al baño igual que yo. Entonces somos iguales, ¿no? Podríamos decirlo. Pero, por otra parte, no sé si también llegaron a ver algún video que también se hizo viral hace poco, creo que tiene como 10 años, más o menos, donde se hace un estudio con unos niños y se les ponen, niños y niñas, les ponen muñecas y muñecos ante ellos de un color distinto
de su color y de un color distinto al de ellos. Entonces se les pregunta a los niños, ¿qué color le gusta? Curioso es que la mayoría señala el color rubio. Y les preguntan, por ejemplo, a los niños de origen afrodescendiente, les preguntan, ¿y tú a quién te pareces? Y los niños afrodescendientes siguen señalando al muñequito rubio o a la muñequita rubia. Entonces vemos cómo es que sí, en la infancia existe esta nobleza y esta baja manipulación ideológica para poder pensar a todas las demás personas como iguales. Sin embargo, es ahí mismo, en esa misma etapa, es donde se empieza a construir esos cimientos de desigualdad, de diferencia, de exclusión y de discriminación por la raza a la cual se pertenece, cuál es el origen. Entonces, por eso existen muchísimas conductas desiguales y muchos prejuicios en nuestro entorno. Y lo podemos ver también cómo es que esto empieza a permear en nuestra vida a través de los medios de comunicación. Veamos quiénes son las personas que están en los programas de televisión, quiénes son las personas que aparecen en las revistas, quiénes son los que aparecen en los videos virales, quiénes son quienes están en las redes sociales siendo youtubers, quiénes son influencers, cuáles son sus rasgos físicos, podríamos decirlo. Y también hay un ejemplo muy reciente. La mayoría de nosotros, creo, podemos saber o hemos escuchado hablar de Yalitza Aparicio, la protagonista de la película Roma. Ella ha sido una de las personas que ha sufrido estos actos de racismo por su origen, por su color de piel, pero ha sido de una manera tan reciente, igual que muchos otros sucesos que se han dado alrededor y que nos demuestran, ¿no?, que la gente sigue siendo racista y que no hay lugar en el mundo que se pueda determinar como libre de racismo. ¿Por qué? De pronto en México pensamos que los racistas son los de Estados Unidos, porque allá los güeros quieren dominar a los que no son güeros, que ellos empiezan ahí a generar, en México también lo hay, y va evolucionando todos los días a través de estos espacios que les comparto. Y también lo más triste es que en México no lo admitimos, que en México creen que no somos racistas. Hay un micrófono que está haciendo mucho ruido. ¿Quién será? Bueno, en México pensamos que no existe el racismo y que en México somos muy inteligentes, que somos muy interculturales, que acá existe muchísima paz con respecto a lo que tiene que ver con el racismo. Y que lo más grave es pensar que en México no existe el racismo, y eso lo que hace es crear una idea ficticia de ser personas inclusivas como somos. Entonces, esto ha existido todos los tiempos porque la gente lo replica y lo remueve y lo enseña y lo va transmitiendo de generación en generación. ¿Es cuánto, Zaira? Sí, tenemos un poquito de interferencia, maestra. Seguramente es por la señal, por acá está lloviendo demasiado. Pero esperemos fluya, se escuche muy bien la pregunta que nos hace el público. Aquí el maestro nos hace muchos saludos, maestro Rafael. Nos hace una pregunta, maestra, ¿cómo podemos decir que el racismo tiene su origen en el complejo de superioridad? Bueno, sí, tiene que ver con el complejo de superioridad, pero también tiene que ver con esta idea de quién tiene el poder, y quiénes dan a otros, porque es un dominio, es un complejo de dominio de quiénes somos más, porque en toda nuestra historia hemos visto que ha habido guerras, que ha habido sometimientos, que ha habido conquistas, que ha habido colonizaciones. Entonces, estos sucesos históricos nos marcan una constante manifestación social de que existe un dominio
continuo de un grupo de personas hacia otro. Y sí tiene que ver con eso que menciona el maestro, también tiene que ver, yo lo denomino más, que tiene que ver con quién tiene el poder de unos sobre otros, y quien tiene el poder tiene la economía, y quien tiene la economía tiene la razón, tiene las oportunidades, y tiene la incidencia sobre la vida de las demás personas también. Ok, maestra, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, maestra, y está relacionada con este complejo de superioridad, o más bien como con ese poder que muchas veces hemos hablado, que ese poder genera desigualdades, ¿no? La pregunta va encaminada a cómo evitamos el racismo y la discriminación desde las instituciones y las empresas. Bueno, creo que existe una gran responsabilidad social de todas las personas y de las instituciones para poder evitar actos de racismo y discriminación. Primero, dentro de este tema, yo considero una opción muy importante la educación para poder frenar el racismo, porque les decía hace un momento, el racismo se enseña, se construye y se aprende en la cotidianidad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo lo aprendemos, ni de quién lo aprendemos, ni en dónde lo aprendimos. El punto es que de pronto cuando nos cachamos, estamos emitiendo algún juicio de valor, estamos juzgando a los demás, estamos haciendo actos discriminatorios hacia las demás personas. Entonces, las instituciones tienen un rol muy importante en esta temática. ¿Por qué? Porque justamente quienes tienen el rol de la enseñanza, de la construcción ética de las personas, sea cual sea su carrera que estudien, sea cual sea el nivel educativo, la educación es una de las herramientas más valiosas de la humanidad en todos los temas. La ausencia del racismo hablaría de una presencia de paz, de justicia, de armonía, de inclusión, de interculturalidad, de respeto, y creo que todos los valores se enseñan en las instituciones. Entonces, un ejercicio como este espacio de diálogo siempre suma muchísimo, y todas aquellas opciones, propuestas, proyectos que se generen al interior de las instituciones, sean o no sean educativas, siempre van a estar sumando. Es importante como reconocer esa responsabilidad social, principalmente quienes están educando, ¿no? Porque veamos en que cada uno de esos alumnos que egresan van a tener un rol social en el futuro, sea cual sea la cosa a la cual decidan dedicarse, siempre va a haber en ellos una necesidad de ser lo más humanos posibles. Porque pensemos en, por ejemplo, quienes ya están en la universidad y que están a punto de egresar, y que imaginemos que de pronto ellos empiezan a ser líderes. Imaginen a un líder que sea racista. ¿Qué daño le puede hacer a la sociedad una persona con esas características? ¿Por qué? Porque los líderes tienen seguidores. Y cuando hablo de líderes me refiero a aquella gente que está en la política, aquella gente que está en la cúspide de la economía, los líderes religiosos, los líderes comunitarios y muchos otros líderes que se conforman, que empiezan a tener presencia dentro de nuestra sociedad, y que si ellos en su etapa estudiantil no logran identificar lo importante que es ser inclusivos y lo importante que es evitar actos de racismo y discriminación, entonces se va a volver a repetir la historia, y entonces nuevamente el racismo empieza a ganar nuevamente seguidores y empieza a florecer a través de estos seguidores. Y por eso hago mucho énfasis en esto. Toda persona que tiene voz, que tiene liderazgo, que tiene opinión y que tiene poder en el ámbito social, debiera preocuparse, y nos debiera preocupar también, que tenga los mínimos tintes de racismo y discriminación posibles, nulos. ¿Por qué digo los mínimos? Porque a lo largo de la historia no lo hemos podido erradicar, pero creo que sí se puede hacer un gran esfuerzo para ir
difuminándolo, para que no veamos líderes como los que ustedes podrían imaginar en diferentes naciones, que empiezan a dominar a unos y a otros, y que empiezan a emitir comentarios racistas, que empiezan a crear leyes, que empiezan a crear mandatos muy terribles. Y tenemos a un vecino que creo que es el ejemplo idóneo de este tema y que no quisiéramos que se repitan en estos contextos que estamos creando para el futuro. Creo que también es importante que las instituciones vean este análisis que se cuenta en la sociedad y de ahí crear contenidos inclusivos. ¿Por qué? Porque esa es una de las tareas de la ciencia al servicio de la educación, ¿no? Ver cuáles son las problemáticas sociales que nos aquejan afuera para poder intentar construir fundamentos en los educando para que ellos traten o tengan los mecanismos necesarios para poder afrontarlos en el exterior. Ahora bien, en las instituciones que no son educativas existe la misma responsabilidad. Por ejemplo, quienes estén en el ámbito del gobierno tienen también la obligación de promover actos que no sean racistas, de no emitir actos de racismo y discriminación, de quienes están en el ámbito de la cultura, de la danza, del deporte. Todos tenemos una interrelación común con este tema y todos podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Cada espacio, cada contexto permite crear oportunidades únicas que suman a difuminar estos dos temas que tanto daño hacen a la sociedad. Y así es importante mencionar, ¿no?, para las instituciones que existe una responsabilidad también hacia con las futuras generaciones. Es decir, tenemos nosotros que aportar nuestro granito de arena para que las nuevas generaciones sepan más o menos en dónde nos quedamos y vean qué les va a tocar trabajar a ellos, ¿no? Nosotros de pronto estamos en una sociedad un poquito más abierta, tal vez tenemos un poquito más de libertades, más oportunidades que la gente que vivió, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Tan solo las mujeres no estaríamos aquí si hubiéramos nacido en el siglo XVIII, y muchas de las que apenas acaban de nacer tampoco no van a estar en espacios como los nuestros. ¿Por qué? Porque la discriminación sigue muy fuerte en diferentes espacios del mundo. No te escucho, Zaira, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, ya que estoy. Maestra, me gustaría, voy a darle lectura a algunas opiniones y preguntas que está haciendo el público, pero antes me gustaría compartirles la siguiente pregunta al público. ¿En qué momento se han sentido discriminados y por qué razón? Porque hay diferentes tipos de discriminación. Y entonces, bueno, esa es una pregunta muy para el público. Por aquí la maestra Edna María Gómez nos comenta: hola, buenas tardes. En efecto, las instituciones educativas tienen una función social respecto a una formación integral, pero también nos encontramos en un momento en el que el núcleo fundamental de la sociedad, es decir, la familia, influye tanto en ello, que cuando las instituciones o los docentes desde sus espacios buscan poner límites en el incumplimiento de las normas éticas, causa inconformidad a los padres y alumnos, dando como resultado en ocasiones la exposición en redes. Considero la importancia del trabajo común, gobierno, instituciones educativas, sociedad. Qué interesante aportación. Y por aquí hay una pregunta de Oscar Pérez. Dice: de acuerdo con lo que menciona, maestra, los niños no nacen racistas. Básicamente aprenden, por decirlo de alguna forma, a hacerlo. ¿Qué dicen los estudios sobre a qué edad y cuál es la mayor influencia que pesa para nosotros adoptemos estos comportamientos? Gracias. Bueno, respecto al comentario de la maestra Edna, muchísimas gracias, maestra Edna. Qué importante es lo que usted nos comparte. Obviamente no podemos omitir el rol tan fundamental que tiene la familia. La familia ha sido y siendo siempre uno de los principales núcleos de la sociedad.
pero también ahí tenemos un gran reto, que cada vez las familias son menos funcionales. Entonces, tenemos que fortalecer las familias, y eso es muy difícil de hacerlo porque las familias son autónomas y porque el Estado no se mete con las familias. Entonces, el Estado interviene con las familias a través de la educación, a través de otros mecanismos, sí, pero en realidad las familias son autónomas. O sea, cada papá, cada familia educa a su niñez de acuerdo a un acto de conciencia que mejor considera pertinente, ¿no? Y entonces vamos a encontrar familias patriarcales que le van a enseñar a las niñas y a los niños valores, por ejemplo, en las niñas de inferioridad y valores de superioridad en los niños. Y vamos a encontrar familias más abiertas que le van a enseñar un trato igualitario entre ambos, una valía indistinta entre niños y niñas, pero que estas dos familias algún día se van a encontrar en la sociedad, algún día van a interactuar, y es ahí donde empieza nuevamente un intercambio, donde empieza un análisis profundo de los niños de, bueno, y esta niña como por qué siente que tiene estos derechos, ¿no? O bueno, es niño de tal color, ¿por qué siente que tiene más valía que yo si yo soy güerito y tengo ojos de color verde, azul o de cualquier otro tono? Entonces, vamos a ver que uno de los principales conflictos o necesidades a resolver en nuestra sociedad es justamente que los padres empiecen a generar, o más bien no descuiden, un rol fundamental que ellos tienen, que es una educación humana. Y eso es muy complejo explicarlo, y es muy complejo que también la gente lo reciba de buena manera. ¿Por qué? Porque se piensa que, bueno, que la educación que se da en la familia es de las mejores. O sea, a ninguna familia le vas a poder criticar eso, porque pues es su espacio de enseñanza única y cada familia lo va a defender. ¿Por qué? Porque son sus principios, son sus normas. Es como decirle que se despoje de él mismo cuando toda la vida ha pensado, por ejemplo, que, no sé, que los hombres son, podríamos decirlo, la cabeza de la familia, y quienes tienen la última palabra o tomas de decisiones son los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle que se despoje de eso? Y también, ¿cómo decirle a una mamá que se despoje de la idea de que su hija tiene derecho, por ejemplo, a ser liberal, y que dentro de esa oportunidad de ser liberal incluye su libertad de expresión, por ejemplo, con palabras no muy cordiales, podríamos decirlo, ¿no? Porque existe una diversidad de formas de pensar en cómo educar a las niñas y a los niños. Creo que todos debiéramos comprender que es importante que se les inculque valores humanos, pero ese mismo concepto de inculcar valores humanos es muy complejo. Por ejemplo, hay muchas familias que promueven el respeto hacia los abuelos, hacia los papás, y incluso en el lenguaje se nota ese respeto, en los actos al encontrarse, en el saludo. Hay muchas familias que hacen reverencias aún. Hay muchas familias que, por ejemplo, tanto el hecho de usted a la mamá, al papá, al abuelo, y hay otros que dicen, no, a mí no me hables ni de usted ni de que me reverencies, no, nada de eso, y tú y yo somos iguales, háblame de tú y yo, bien chido, nos llevamos acá, y tienen una libertad de educación, sí, pero ¿cómo le dices que también es importante como crear un diálogo para que no se pierdan valores de respeto, para que haya inclusión desde la familia? ¿Por qué? Porque es real. También cada vez la familia se está difuminando también, y cada vez hay menos valores firmes construidos desde la familia, y lo vemos con muchos actos de violencia a nivel doméstico, lo vemos con muchas abuelas y abuelos abandonados, con mucha gente en la calle. Esto nos muestra una sociedad con familias con lazos pocos fuertes. ¿Por qué? Porque quien no se preocupa por su familia tampoco se va a preocupar por gente que no es de su familia. Entonces, tal vez estos pueden ser como conjeturas un poquito poco fundamentadas de mi parte,
pero hablar del ámbito de la educación al interior de la casa es todo un mundo y va a ser muy difícil ponernos de acuerdo, y es muy válida una diversidad de ideas. Yo lo único que puedo decir al respecto es que sí debiéramos hacer un acto de conciencia, donde cada uno trate de fomentar esos valores que considera que son más buenos o son más saludables para la sociedad. Había otro cuestionamiento, Zaira, a ver si me lo puedes recordar. Claro que sí, querida maestra Caro. Fíjense que ahorita que le escucho y relacionándolo un poco a la pregunta que hace aquí, que hace Oscar, me parece que los primeros 7 años, o sea, de acuerdo a las teorías de la psicología, del desarrollo de la psicología del ser humano, los primeros 7 años son formadores. Y entonces imagínense, nos están dando juguetes. Ahorita ya veo más juguetes que, por ejemplo, viene la muñeca Barbie de tez morena, pero yo recuerdo mi infancia y era una muñeca Barbie güera, rubia, que nos daban. Entonces, no le estamos diciendo a nuestros niños, discrimina a los morenos, o los rubios son bonitos, pero sí se los estamos mandando a través del mensaje de los juguetes. A eso se le llama currículum oculto. Entonces, bueno, ahí es como ¿qué les estamos enseñando a nuestros niños desde que son bebés? Desde los juguetes. Entonces, yo creo que desde ahí ya se está fomentando la discriminación y el racismo. Maestra Carolina, relacionado a esta opinión y a este planteamiento que hago, me gustaría preguntarle, como persona, ¿cómo sumo para no seguir fomentando el racismo y la discriminación? Bien, nada más retomar un poquito lo de la pregunta de Oscar. En efecto, hay muchísimos estudios que muestran, digamos, diferentes edades en las cuales los niños empiezan como a generar un recibimiento, una identificación clara del mundo, sobre todo en temas que tienen que ver con racismo y discriminación y la diferencia, por ejemplo, entre hombre y mujer, los tonos de color de piel, las razas y todo eso. Entonces, Zaira menciona que en algunos es de 7 años, en otros se dice que es hasta los 12, pero hagamos nosotros mismos un análisis de introspección. Cuando nosotros empezamos a tener recuerdos de actos de racismo, de discriminación, y cuando nosotros empezamos a notar que los niños, hombres, eran diferentes a nosotras, las mujeres, y cuando empezamos a tener interacción con niños y niñas más morenitos o más morenitas que nosotros, y cómo fue nuestra reacción en ese tipo de escenas. Entonces, de ahí a empezar a recordar como más o menos en qué años nosotros mismos hemos empezado a tener una recepción o una ejecución de conductas que no van muy acordes o que no tienen mucha sensibilidad humana y que están más pegados con actos de discriminación y de racismo. Eso por un lado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Creo que hay muchísimas cosas que la gente puede hacer para poder evitar los actos racistas. Primero, desde tu yo interior, cómo tú como persona, en tu mismidad, en tu pensamiento y en tus actos al interrelacionarte con la gente, realmente te mueves por conductas humanas. Cómo realmente llevas a flote esa sensibilidad de la dignidad de las demás personas, sea quien sea una persona afrodescendiente, sea una persona rubia, sea una persona con alguna discapacidad, alguien que viene de algún pueblo originario, alguien que sea migrante, alguien que tenga alguna preferencia de la diversidad sexual, porque estos son los grupos más afectados. Déjenme decirles, son los grupos más afectados por el racismo, la discriminación y la xenofobia. Entonces, evaluémonos cómo nosotros nos comportamos ante esto, y si nos comportamos de esta manera y si lo identificamos ya en nuestra personalidad, en nuestro ser,
ser conscientes de que eso puede cambiar, de que tenemos la oportunidad de cambiarlo, y eso ya es tomar una acción, hacerte responsable de tus actos, de tus conductas, e intentar no repetirlas. Eso desde tu yo personal. Ahora, en la colectividad, todo el tiempo nosotros estamos proyectando y estamos enseñando. Tener cuidado con qué es lo que estamos proyectando y qué es lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque justamente en lo que mencionaba la psicóloga Zaira sobre el currículum escondido, eso lo sacamos. No siempre nos damos cuenta cómo es que sale a flote ese otro tú que no conocías y que de pronto te cuestionan y dices, no, pero yo no soy así. No, pero es que te mostraste así. ¿Por qué? Porque son esos aprendizajes implícitos, cosas que adquirimos y que no nos damos cuenta, pero que cuando menos lo sentimos, ya estamos ejecutándolo o estamos ya reproduciéndolo en el contexto social donde nos desarrollamos. Por ejemplo, si tú ves a alguien, no sé, a una pareja de la diversidad sexual, dos chicos besándose en la calle, ¿cuál es tu sensación? ¿Qué sientes al verlos? Y después, si emites algún tipo de acto o de juicio hacia ellos, ¿de qué naturaleza es? O analízate, ¿cuál fue tu primera sensación que tuviste cuando viste esa escena? Entonces, el encontrarse ante lo diferente, ante lo diverso, de pronto entramos en conflicto con eso, y creo que a todas las personas les puede llegar a pasar, y justamente por eso tenemos estos espacios de diálogo para pensarnos y reflexionarnos en la colectividad, en ver cómo estamos funcionando y en qué estamos siendo asertivos y en qué estamos fallando. Bien, hay mucha gente, por ejemplo, que le grita feo a las personas del mismo género que se están besando o que iban en la calle caminando, tomados de la mano, o aunque no vayan con alguna pareja, simplemente por el simple hecho de saber que son de una preferencia diferente, ya hay suficiente razón para algunas personas para poder criticarlas, para poder hacerles daño. Muchos de ellos han sido golpeados, muchos han sido asesinados. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo para este tipo de conductas? Realmente es algo incomprensible. ¿Por qué? Porque creo que es un tema en el cual debiéramos ya ser sensibles, pero que todavía no lo hemos logrado. Ahora, a nivel, nuevamente, colectividad, a nivel colectivo, creo que es muy importante saber que espacios de diálogos como estos suman mucho, y que en el espacio comunitario también hay mucha gente que empieza a tener proyectos para poder abordarlo con niños, con adolescentes, con jóvenes, con padres de familia, con grupos religiosos, con círculos de jóvenes que se dedican al deporte, a la danza, a la música, a lo que sea. Empiezan a crear círculos de reflexión, empiecen a crear cineclubs. Hay muchísimas ideas para poder sumar a la discriminación, el racismo y la discriminación. Yo lo que siempre le digo a la gente es, de verdad, en este tema vale comprometerse con lo que tú sabes hacer. Yo tengo la facilidad de hablar con grupos, de que la gente me invite a esos espacios de diálogo y compartir temas como estos. Y creo que yo estoy sumando de esta manera. Entonces, si juegas fútbol, si cantas, si bailas, sea cual sea lo que tú hagas, y si eso es una oportunidad para que tú empieces a sumar con la sociedad, para poder contrarrestar diferentes problemáticas sociales como es el racismo y la discriminación, creo que todo eso suma y siempre va a ser bienvenido, ¿no? Lo primordial siempre es hacer ese acto de conciencia de qué es lo que está en tus manos y qué es lo que no está en tus manos también, porque hay cosas que podemos transformar de inmediato y hay cosas que no. Tan es así que estos dos males sociales han permanecido durante la historia, pero creo que todos tenemos una oportunidad para aportar algo. Maestra Carolina, ¿no la escuchamos? No, sería todo, maestra. Ok, muy bien. Bueno, aquí la maestra Edna le agradece mucho, maestra Carolina, su respuesta, y dice, muy interesante su comentario, retomar esos valores firmes en la familia, en efecto, el resultado de una saludable integración, sin duda contribuye a ello. Muchas gracias. Aquí
Otra persona, Patti, dice, hola, Caro, como siempre es un gusto escucharte. Yo como orientadora y nivel medio superior fomento el amor por nuestra cultura. Tenemos una riqueza cultural envidiable, tradiciones y costumbres que nos identifican. Tengo la licenciatura en danza folclórica mexicana, aparte de la licenciatura en psicología, y en verdad que el arte sensibiliza. Muchas gracias, maestra Patti. Y maestra Caro, yo quiero hacerle, tenemos pocos minutos, menos de 5 minutos, 2 minutos, Okay, sí. Pero yo no quisiera que se fuera sin y termináramos esta sesión, esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conductas de racismo o discriminación se relacionan con el 2 de octubre? Ok, bueno, realmente este espacio de diálogo se dio con motivo a esta fecha, ¿no? Y sí, es bueno cerrar con esto. Principalmente es un hecho histórico lamentable que más que de racismo habla de discriminación ideológica y de uso del poder de quienes estaban con esa posibilidad de ejercerlo hacia un grupo estudiantil que lo único que quería era mejores condiciones sociales, políticas y culturales, ¿no? Entonces, la discriminación viene desde diferentes esferas, desde diferentes temáticas, ¿no? La intolerancia hacia la diversidad de pensamiento, hacia la diversidad de expectativas, hacia una diversidad de cómo vivir. Eso es un acto de los cuales se valen, les decía, quienes tienen el poder y la economía para hacerlo. Entonces, más que acto de racismo, fue un acto de discriminación ideológica y que la mayoría de los jóvenes eran de la clase media, eso hay que decirlo, y que ninguno de ellos se identificó o pudo haber manifestado que formaba parte de un grupo, por ejemplo, de afrodescendientes, de pueblos originarios, porque estamos hablando de hace 52 años, entonces hoy en día estamos apenas como empezando a poner en espacios de diálogos temas nuevos como son las personas afrodescendientes, como son las personas migrantes, las personas de la diversidad sexual, y que entonces en ese momento fue una herramienta inmediata para poder reprimir a la sociedad. Vemos cómo hoy en día nuevamente tenemos la oportunidad de ver cómo la gente nuevamente se manifiesta y que no, bueno, es un tema que se vuelve repetitivo, ¿no? Porque no se logra eliminar. Tenemos el caso, por ejemplo, de los tratos que se han hecho hacia las mujeres feministas recientemente en esta semana, la poca claridad de lo que pasó con los jóvenes de Ayotzinapa, qué sucedió ahí, no sabemos. Lo único que podemos, bueno, yo lo que puedo decir sobre esta relación es que hubo una discriminación ideológica y que hubo un ejercicio de poder de quienes tienen la oportunidad de ejercer el poder y la economía. Entonces, siempre va a haber diferencias en la forma de pensar y creo que antes de cerrar, yo sí quiero decir que es muy importante que hablemos de la importancia de la diversidad ideológica, de las diversidades culturales. ¿Por qué? Porque la diversidad, la diferencia, que es lo que genera el racismo, por otra parte también es una gran riqueza cultural, social y mundial. O sea, no sé qué sería del mundo si todos pensáramos iguales, si todos viviéramos iguales, si todos vistiéramos iguales, si todos habláramos el mismo idioma, si todos comiéramos lo mismo. Creo que es muy importante hacer mención de eso, de que la diversidad hace una población mundial diversa y rica y que sí tenemos muchas cuestiones en las que trabajar como en el tema que nos ha ocupado el día de hoy y que vemos que de no hacerlo se suscitan nuevamente situaciones que afectan a grupos de manera considerable, como lo que fue lo del 2 de octubre, como ha sido lo de Ayotzinapa, como ha sido lo de la represión a las mujeres en esta semana, quienes se manifestaron en la Ciudad de México, y en este mundo estamos construyendo, en este nos estamos desarrollando. Creo que muchos de los que estamos aquí podemos coincidir en que deseamos un mundo diferente, ¿no? Y que por eso nos interesamos en abordar estas temáticas y que por eso queremos reflexionar de los hechos del pasado para poder determinar
o al menos hacer lo que esté dentro de nuestras manos, a que en el futuro pues no se vuelva a repetir. No olvidar los hechos del pasado y sino mantenerlos firmes en la memoria para que estos nos sirvan a nosotros también de impulso para poder generar mundos más justos, más inclusivos, pero sobre todo mundos más humanos. Muchas gracias, maestra. Estamos al límite de finalizar esta sesión, esta entrevista. Me gustaría nada más que nos compartiera una frase muy suya en Mazahua para que los escuche nuestro público y en español. ¿Qué significa? Ya para finalizar. Oh, bueno, una frase. Les voy a compartir una frase muy común en los saludos de mi pueblo, de mi cultura, que creo que tiene mucho que ver con un poquito de nuestro bienestar cotidiano, y que es siempre una frase de despedida para nosotros, siempre con una esperanza de volver a reencontrarnos, ¿no? Que es Micho Kimira Nukura Mosh, que es un pensamiento, un saludo construido, que quiere decir que el creador, sea quien tú pienses que es el creador, esté contigo siempre, que te resguarde y que podamos volver a vernos de alguna manera. Y también quiero compartirles otra frase que va más apegado a este tema, ¿no? Que es la frase muy común que siempre hemos escuchado, que creo que viene muy relacionada con el tema, simplemente a las demás personas que no hagan. Qué bonitos mensajes, maestra. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho de corazón, además un excelente humana. Muchas gracias, maestra. Y bueno, los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. También les invitamos a escuchar Radio UJAT en el 107.3 FM Voz Universitaria y a través de www.radio.ujat.mx. Los consultorios psicopedagógicos tenemos los siguientes programas: Huellas del Corazón, Cuerpos Conscientes, Huellas del Corazón los lunes a las 5 en punto de la tarde y Cuerpos Conscientes los miércoles a las 5:30. Es un programa con temas en relación a la sexología y próximamente tendremos Aitarumba. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todos y todas los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide de ustedes y su servidora, Zaira Q. Domínguez. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.